Bueno, buenas tardes. Seguimos con el diplomado de hemodinamia. Yo soy Kevin Hurtado. Estoy encargado en la patología neurovascular. Soy neurointervencionista aquí desde Bucaramanga, Santander, desde Colombia. Hemos venido hablando desde las generalidades, posteriormente el stroke, y hoy vamos a pasar a los aneurismas, y en especial a los aneurismas rotos. Los aneurismas rotos, entonces vamos a ver desde la clínica, las causas, el diagnóstico y lo que más nos interesa, el tratamiento. Entonces, los aneurismas rotos nos van a dar una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es? Aneurismática. Entonces, ¿qué es la hemorragia subaracnoidea? Es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas son por ruptura de aneurisma, aunque hay otras causas que son menos frecuentes, que son disecciones intracraneales o otro tipo de aneurismas. La etiología, o sea, de esta hemorragia es los aneurismas saculares generalmente que se rompen. Entonces vamos a ver que hay varios diferentes tipos de aneurisma. El primero es el sacular. Es un aneurisma en el cual tiene esta morfología, una morfología redondeada, en el que el cuello generalmente no es muy grande, y lo que pasa es que se dañan las paredes de los vasos arteriales, que son la lámina elástica interna y la túnica media, generalmente en lugares donde hay ramificaciones arteriales, y hace que el flujo sanguíneo ahí sea fuerte y se forme o haya una debilidad en el vaso y hagan este tipo de aneurismas. Estos tipos de aneurismas saculares tienen como un factor intrafamiliar. Entonces vamos a ver que la mayoría de los pacientes que tienen aneurismas van a tener un riesgo un poquito más elevado en sus familiares. Dice que un 5% de las aneurismas pueden tener aneurismas en los familiares. También los pacientes que tienen otras enfermedades, como enfermedad renal poliquística del adulto o coartación de la aorta, también tienen más cantidad de aneurismas. Estos aneurismas generalmente no se rompen. Se pueden romper y dan la hemorragia subaracnoidea, y más riesgo de ruptura cuando son mujeres, cuando los pacientes que tienen aneurismas fuman y cuando tienen la presión elevada. Otro tipo de aneurisma es el fusiforme. Este fusiforme no está solo a un lado de la pared, sino compromete todos los grados o toda la circunferencia de la pared, dando una barriga en todos los lados, no como el sacular, que era solo una formita, una pared, una bolita. Este compromete todas las paredes del vaso. Las causas son por trauma, por hipertensión, porque tienen arteriopatía, porque tienen otras enfermedades que dañan esas capas dentro de la arteria y dan este tipo de aneurisma fusiforme. También el micótico, que es por infección, tiene esta característica, esta forma. Esto es muy importante porque el tratamiento va a ser diferente. Hay otro tipo de aneurisma que se llama el blood blister. Es una ampollita de sangre en el cual es una alteración en solo una parte de la pared, que tiene varios tipos, pero generalmente es como una rasgadura de la pared que se empieza a aumentar de tamaño y no tiene las morfologías anteriores como el fusiforme o el sacular. En todas las capas de la arteria se han dañado y solo queda un contenido, una capita de fibrina o de capuchón fibroso que contiene ese aneurisma. Por esto estos aneurismas pueden también sangrar muy fácilmente. Los síntomas de esta hemorragia, cuando sale toda esa sangre al espacio subaracnoideo, generalmente es un dolor de cabeza impresionante. Los pacientes, la mayoría dicen que es un dolor que es la primera vez que lo sienten y que es muy fuerte. Y un porcentaje muy chiquito han tenido como dolorcitos los días anteriores, como los sangrados pequeños. Los pacientes generalmente tienen entre 40 y 60 años. El género femenino
es más susceptible a este tipo de rupturas. Y como hemos visto ahorita, los aneurismas rotos causan el 85% de estas hemorragias. La historia natural y el pronóstico de esta enfermedad es muy importante porque la mortalidad es demasiado alta. Dice que un 50% de mortalidad en el primer episodio y posteriormente un 20% de los pacientes pueden romperse nuevamente. Vamos a ver que el resultado clínico es dependiendo cómo el paciente entra. Si el paciente entra muy mal, va a tener un peor pronóstico. Y además del solo sangrado, vamos a ver que esto se va a asociar a una enfermedad que es muy importante, que es el vasoespasmo posterior al sangrado. Entonces, si sangra mucho, el riesgo de vasoespasmo es muy grave y por eso va a verse un pronóstico peor. Vamos a ver que entonces el aneurisma se rompe y se va a llenar el espacio subaracnoideo de mucha sangre, como vemos en el gráfico. Posteriormente, esto va a hacer una alteración dentro de este vaso que lo va a hacer pues que se constriña, que haga vasoespasmo y va a haber una alteración grave del parénquima cerebral que posteriormente puede llevar a isquemia o muerte del mismo tejido cerebral. Entonces es una enfermedad muy importante porque no solo es el sangrado, sino lo que da después que lleva a una isquemia cerebral. Clínicamente lo clasificamos, que es muy importante para el pronóstico posterior, en la escala de Hont y Hess, que es dependiendo como el paciente entra. Hay pacientes que entran, mejor dicho, asintomáticos o con dolor de cabeza muy leve, pero otros que llegan en coma. Entonces, dependiendo cómo entren, uno ya sabe el pronóstico y generalmente también se correlaciona a la cantidad de sangrado que tiene dentro del espacio subaracnoideo. Y también los clasificamos no solo de la sintomatología, sino cómo se ve el sangrado en la tomografía. Esa es la clasificación de Fisher. Vamos a ver que hay un primer grado en el que no se ve sangre, se ve un examen normal, pero en el grado 2 vamos a ver que en los espacios subaracnoideos hay estas imágenes hipertensas que dicen que es un sangrado subaracnoideo, pero que no se ve tan grande. En el grado 3, este sangrado ya es mucho más grande en las cisternas de la base y su grosor es mucho más grande. Y cuando es grado 4, vamos a ver que el sangrado también está en los ventrículos laterales y a veces dentro del parénquima cerebral. Vamos a ver que estos pacientes, entre más porcentaje de sangrado, más riesgo de vasoespasmo y más riesgo de que tenga morbilidad y mortalidad alta en el tiempo posterior al sangrado. Hacemos el diagnóstico con tomografía primero. En la tomografía vamos a ver que en la tomografía que hacemos es simple y vamos a ver que hay hiperdensidad del espacio subaracnoideo. En este ejemplo vamos a ver que el espacio subaracnoideo que vamos a ver en las cisternas de la base se ve mucho sangrado y nosotros vamos identificando si están las cisternas de la base, qué tipo de aneurisma se puede haber roto. Posteriormente, este sangrado que está dentro de las cisternas de la base puede bloquear el flujo del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos laterales y llevar a hidrocefalia. Entonces, la distribución de este sangrado pues depende de dónde se va a romper el aneurisma. Los aneurismas pueden estar en cualquier lugar de las arterias, pero en frecuencia hay unas frecuencias que son muy comunes. Vamos a ver que es muy común el aneurisma roto de la arteria comunicante anterior. Vamos a acordarnos, este es el circo de Willis. Entonces, esta es la comunicante anterior, esta es la arteria cerebral anterior en su segmento A1 y esta es la cerebral media. Entonces, vamos aquí a ver que este es un aneurisma muy frecuente y por su localización vamos a ver que el sangrado cuando está ahí está en la fisura interhemisférica. De la cerebral media, este es muy común también la bifurcación, como está cerca, así se va a decirlo, ahí es donde vamos a encontrar el sangrado. Este también es común en menos cantidad, pero en la punta de la basilar, las arterias cerebelosas, que esta es una de las cerebelosas, y las arterias vertebrales, pues lo que esté cerca, que son cisternas prepontinas, el agujero occipital, y puede llegar el sangrado al cuarto ventrículo. Entonces, dependiendo del sangrado, nos va a ubicar dónde está el aneurisma que está roto.
Entonces, en porcentaje, vamos a ver que en el sistema anterior, en la arteria comunicante, el porcentaje, la mayoría, el 40%, dicen algunas series que está entre la cerebral anterior y la comunicante anterior. La cerebral media sería en porcentaje, no todas las series son iguales, pero sí todas son, la mayoría dicen lo mismo. Dice que un 34%, ya en la punta, la carótida 20%, y lo menos común en la circulación posterior, en el cual vamos a ver que hasta un 4%, de 10 a 4%, no hay una serie exacta, pero todos nos llevan a lo mismo, que al principio vamos a ver que en la cerebral anterior, y eso, por ahí está la mayoría de aneurismas rotos. Entonces seguimos viendo que vamos a ver que hay hiperdensidad del espacio subaracnoideo. Dice que en el 24, perdón, en las primeras 24 horas el 95% se ve cuando hay sangrados. Ya cuando pasa el tiempo a la semana, esta hiperdensidad de los surcos por el sangrado se va desvaneciendo de a poco. En la hidrocefalia se puede encontrar cuando hay obstrucción por la sangre del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver posteriormente de hacer el diagnóstico con el TAC simple, vamos a hacer un angio-TAC. Este angio-TAC nos va a reconstruir tridimensionalmente las arterias y vamos a descubrir el sitio exacto donde está el aneurisma. Dice que tiene alta sensibilidad y especificidad y es el mejor método de diagnóstico para ver el aneurisma. En esta tomografía con angio-TAC, pues con angio, vamos a ver que en este corte coronal se ve una dilatación aneurismática a este nivel, que esta es la arteria comunicante anterior. En su reconstrucción tridimensional vamos a ver la morfología, que es un aneurisma sacular entre las dos comunicantes anteriores, pero entre las dos cerebrales anteriores y en la arteria, pues, en la arteria comunicante anterior. La resonancia nos sirve pues para comprobar el tipo y el lugar del sangrado. En esta imagen vamos a ver que vamos a tener como una hipointensidad e hiperintensidad central que nos dice que ese líquido cefalorraquídeo tiene componentes sanguíneos, pues él a este nivel debe estar completamente hipointenso en esta secuencia de T1. Entonces vamos a ver que hay hemorragia subaracnoidea en el espacio prepontino. Aquí también se ven estas áreas en el cual debía verse homogéneo hipointenso, pero se ve como hiperintenso porque está mezclado con sangre. En el T2, como es otra secuencia, vamos a verlo hiperintenso, que vamos a saber que en las cisternas prepontinas se encuentra una hiperintensidad en el líquido cefalorraquídeo en relación a sangre. Es también una cisterna ambient y también se encuentra con sangre. Vamos a ver que en la secuencia de Flair, que suprime el líquido cefalorraquídeo, va a permanecer hiperintenso todo el líquido y por eso se ve muy bien en esta secuencia. En el gradiente de eco es una secuencia en la cual se ve componentes de hemos y orina y por eso se ve muy fácil. Entonces vamos a ver que todas estas partes que están negras es sangrado. Esta secuencia es muy bien para ver este tipo de sangrado. Cuando utilizamos la difusión vamos a ver isquemia, generalmente por vasoespasmo, y podemos hacer una reconstrucción por resonancia. Y pasamos a lo que generalmente nos interesa. El diagnóstico, el estándar de oro es la angiografía, es la panangiografía cerebral de todos los vasos para ver, investigar cada tipo de vaso y ver dónde está el aneurisma. Como hemos visto cómo se hace la panangiografía, vamos a ver que ponemos el catéter primero en la carótida interna, derecha, izquierda, después las arterias vertebrales y ponemos la infusión de medio de contraste. Aquí vamos a ver dos ejemplos de aneurismas, cómo se ve un aneurisma sacular en la carótida interna y otro anterior en sus segmentos ya, el segmento oftálmico y segmento en el cuerpo cavernoso. Y aquí un aneurisma sacular en la punta de la basilar. Con la angiografía se ve muy bien
además de ver hacer el diagnóstico, vamos a planificar el tratamiento. La angiografía, entonces vamos a ver que cuando está roto no vamos a ver un aneurisma muy redondito, vamos a ver que es un aneurisma que generalmente tiene una morfología alterada, vamos a ver un aneurisma que puede ser como una longitudinal, irregular sus contornos. Generalmente cuando es un aneurisma roto, alguno de esas irregularidades es donde está sangrando. Y además, adyacente, vamos a ver que algunos vasos ya pueden tener vasoespasmo. Por ejemplo, este es un aneurisma saccular que ya está en el segmento comunicante, pero que no es redondo. Eso quiere decir que este es el aneurisma responsable del sangrado, porque cuando se rompen pierden su morfología normal. En la angiografía también vamos a ver, esta es una arteria vertebral que tiene un aneurisma que en la reconstrucción tridimensional vamos a ver que tiene sus paredes irregulares. Nos quiere decir que ya hay ruptura y los vasos adyacentes muestran estenosis por vasoespasmo. Se cierra la luz del vaso por el sangrado adyacente y hace más daño en el cerebro. En el aneurisma que habíamos visto, que es blister, que es lateral, que está cubierto por una capa de fibrina, este aneurisma se ve como si fuera una ruptura solo lineal de la pared del vaso, y este puede dar un sangrado, siendo así, es uno de los que sangran más y que toca hacer el tratamiento más rápido para que dejen el sangrado. Cuando hacemos la angiografía, vamos a ver que se puede encontrar un porcentaje de pacientes que salen negativos para aneurisma. Hay que tenerlo muy en cuenta porque a pesar que salga negativo, puede ser que el aneurisma esté tapado o por el vasoespasmo no se vea. Por lo tanto, hay que repetirlo posteriormente en unos días, de 5 a 7 días, para poder ver el sitio de sangrado. Si no, nos llevamos un diagnóstico errado en el que decimos no hay aneurisma y es que en el momento no se ve porque está tapado por trombosis o por el vasoespasmo no se ve. Entonces, en general, para el diagnóstico vamos a empezar con un TAC simple, posteriormente un angioTAC para el aneurisma y posteriormente, ya sabiendo eso, podemos hacer la angiografía, que es el gold estándar para estos pacientes. ¿Qué se hace? Se tratan. Esos pacientes, cuando un aneurisma se rompe, se debe tratar. Hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento endovascular, que es el que hacemos, y el tratamiento abierto es el que hacen los neurocirujanos, que no son endovasculares. El aneurisma se emboliza por el tratamiento endovascular cuando tiene una anatomía que es favorable, un aneurisma que podemos planear y saber que vamos a poderle entrar. Tiene una tasa más baja de eventos adversos con relación a la cirugía abierta. La mortalidad están disminuidas. El 3.1% de incidencia en que vuelva a sangrar cuando se hacen estos tratamientos en el primer año, y cuando pasa el primer año el riesgo de sangrado es 0.15%, es muy bajito. La cirugía es cuando abren y le ponen un clip, pero en cirugía abierto es un tratamiento que tiene mucho tiempo, pero tiene mayor morbilidad y mortalidad en comparación al tratamiento endovascular. Entonces, por lo mismo, en general, está indicado el tratamiento endovascular para la mayoría de aneurismas rotos, a menos que tenga un aneurisma muy difícil de llegar, una anatomía muy difícil o tenga otra indicación para no entrar endovascular. ¿Cómo llegamos hasta allá? Empezamos, como dijimos las veces pasadas, acceso femoral o radial. En el femoral vamos a hacer lo mismo de siempre, ponemos un introductor 6. El introductor 6 o 7 nos va a permitir tener buenos catéteres que nos lleguen hasta el cerebro. En este tratamiento, en el tratamiento de los aneurismas rotos, podemos también entrar por la arteria radial con un introductor 6 generalmente, que también nos va muy bien. Cuando llegamos
Al arco aórtico escogemos generalmente un catéter Simmons, que es el que nos ayuda más fácil a llegar, o un catéter vertebral. Posteriormente, cuando estemos en la arteria que hayamos escogido, empezamos a tener unos catéteres. Esto es muy importante porque los aneurismas, tanto así como el stroke que vimos la vez pasada, necesitan un soporte fuerte. Estos catéteres que ponemos aquí en la imagen inicial son fuertes, no son débiles. Cuando uno los toca, se dejan mover, pero generalmente tienen una estructura fuerte porque son de soporte. Los llamamos catéteres guía. Unos que utilizamos muy comúnmente es el chaperón. El chaperón viene de 5 y 6 French. Debido a que es de 5 o 6 French, en su interior le cabe otro catéter, que ya no es guía, sería más chiquito. Otro que usamos muy común es el Neuron Max, que es 6 French. También lo mismo, tiene una capacidad de sostener muy buena porque son duros. La mayoría de estos catéteres los dejamos en la arteria carótida interna en su segmento cervical o a veces hasta el segmento petroso. Como son muy fuertes, no los subimos mucho a los demás segmentos debido a que ya lastimarían el endotelio y podían dar vasoespasmo. Entonces subimos generalmente con una guía 0.35 y lo dejamos parqueado en toda esta zona, la arteria carótida interna en su segmento cervical o petroso. Y ya sabemos que con ese catéter puesto ahí vamos a tener una estabilidad muy buena. Van a tener buena estabilidad porque ellos son fuertes. Posteriormente, ya poniendo el catéter guía que está acá, pasamos un catéter que generalmente es más chiquito. Este es 6 French y pasamos uno que sea 5 o 4, dependiendo. Hay muchas marcas, pero los tamaños son equivalentes. Pasamos un catéter que este sí va a ser mucho más suave. Generalmente son mucho más suaves, más pequeño. Este, por ejemplo, es un Sofía 5, en el cual lo llamamos catéter intermedio o a veces catéter de aspiración, pero generalmente es mucho más suave y se puede avanzar mucho más. Estos catéteres generalmente llegan hasta la arteria cerebral media y su punta es de unos materiales que hacen que sean muy flexibles, pero que no se colapsen. Y asimismo no dañan la arteria. Entonces estos segundos catéteres uno sí llega hasta muy lejos y generalmente sin ningún problema. Y posteriormente pasamos uno más chiquito. Este es un microcatéter. Generalmente son de varios tamaños, pero este es un ejemplo. Este es un River 18 que tiene 2.4 French. Este es 6, el que le sigue 5 y este 2.4. Generalmente para avanzar mucho más lejos. Avanzando mucho más lejos, pues podemos llegar a cualquier tipo de aneurisma. Y generalmente eso es lo que queremos. Llegar al aneurisma con el microcatéter, y como es un aneurisma roto, lo que vamos a querer es que deje de sangrar. Dentro de ese microcatéter que dijimos que generalmente son de 2.4 French y que llegan lejos, pues hay muchas marcas, pero este es un ejemplo del Rivan. También su punta es suave. La idea es que suave es para que cuando llevemos esos microcatéteres a arterias chiquitas y dentro del aneurisma no lo vaya a romper. La idea es con esos microcatéteres entrar al aneurisma dentro del propio aneurisma y desde ahí lanzar o poner unos coils. Estos coils, su objetivo es tapar toda esa dilatación aneurismática y al taparla hacer que se arme un trombo y eso deje de sangrar y otra vez volvamos a tener la arteria buena y que para el sangrado. Tenemos varios tipos de coils. Su estructura generalmente es metálico y muchas aleaciones de metales que hacen que no haya reacción contra el cuerpo y que se adhiera bastante o fácilmente el trombo. Este es un ejemplo en lo que queremos es meter un microcatéter y dentro del catéter llevar coils. Los coils de esto generalmente son metálicos, aleaciones de titanio y tienen conformación. El primer coil que nosotros ponemos a tener es uno que haga una estructura, que haga como una bola, como un domo para posteriormente rellenarlo. Este, digamos, es uno que es Target 360, arma la estructura lateral al trombo, se arma, perdón, lateral al aneurisma, se arma muy bien y posteriormente
los llenamos con unos que son de 360, el centro que se van llenando, y nosotros vamos calculando el tamaño. Digamos, si el aneurisma mide 4 por 4 centímetros, los primeros coils que llenan la estructura pues van a ser de este tamaño, y después los vamos a llegar llenando con estos elementos metálicos más chiquitos, hasta que llenamos toda la estructura. La idea es que no pueda entrar más sangre ahí para que ese aneurisma deje de sangrarlo primero y no se vuelva a formar. Entonces, llenarlo muy bien, y el tratamiento o es con coils. Este es un ejemplo en el cual tenemos un aneurisma en la punta de la basilar, el cual había sangrado. Vamos a ver que ponemos un microcatéter. Los catéteres grandes ya están debajo, pero el microcatéter llega hasta su interior y ahí se pasan los coils. Vamos a poner varios hasta que no le entre nada de sangre. Este es otro ejemplo de un aneurisma que había sangrado, y posteriormente con varios microcatéteres llenamos el aneurisma de coils para que se trombose y el sangrado pare completamente. Este es uno de los aneurismas que habíamos visto al principio en el segmento comunicante, que tiene una morfología muy fea porque por su morfología quiere decir que ha sangrado, y le metemos todos los coils que pudimos, así el aneurisma deja de sangrar. Este es un aneurisma que debido a su morfología es muy grande y hay que ponerle mucho más elementos. Generalmente se le ponen muchos coils hasta que se llena completamente y deja de sangrar. La idea de este primer tratamiento del aneurisma es parar el sangrado. Si no se para el sangrado, el paciente no se va a mejorar. Si se para, es el primer paso para la recuperación de este paciente. Entonces ya vemos que todos los aneurismas de una forma que obviamente tienen una metodología difícil de hacer, pero su objetivo es muy claro: tapar el aneurisma con lo que sea, generalmente coils, para que deje de sangrar. Si no deja sangrar, no va a haber mejoría. Si hacemos este primer paso, tenemos que decir, listo, muy bien el primer paso, pero sigue lo segundo, el vasoespasmo cerebral. Dice que el 60 al 70% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea porque se rompió un aneurisma van a tener vasoespasmo cerebral. Este es un dibujo en el cual nos explica muy bien: si el aneurisma sangra, todos estos elementos van a hacer que las arterias que estén cerca se cierren y pueden llegar a una isquemia de hasta el 30%. Eso se va a ver en la sintomatología. Se va a ver déficit del estado de conciencia. Los pacientes van a perder su conciencia normal, van a estar confusos, y deterioros neurológicos focales, porque si se tapa una arteria van a dejar de mover un brazo, o van a tener afasia y otra alteración. Puede haber muerte o discapacidad grave en 1/3 de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Por eso esta patología es grave, hay que tratarla rápido, pero también en cuenta el vasoespasmo, lo que sigue después. Lo que hace es que todos estos elementos pues, sanguíneos van a haber inflamación, van a cambiar la homeostasis de la pared arterial y van a tener algunas sustancias vasoactivas. Lo que van a hacer es que se cierre. La gravedad es del día 4 al día 14. Esos días el paciente es donde más cuidado debe tenerse en una unidad de cuidados intensivos para y a las 3 semanas se puede decir que ya está muy reducido o que ha desaparecido del todo. Los pacientes que además del sangrado tienen más riesgo de vasoespasmo sintomático es cuando tienen mucha sangre en el cerebro, cuando sangró mucho, cuando son jóvenes, debajo de 50 años, cuando tienen hiperglicemia, que sean hipertensos, cuando los aneurismas son más grandes, cuando la hemorragia es tan grande que ya está en todo el ventrículo, y si tienen un consumo de cocaína constante. El diagnóstico, primero clínicamente, pero el segundo diagnóstico que se ha demostrado que es muy bueno para el diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo es el Doppler transcraneal, en el cual vamos a ver unas velocidades de la arteria cerebral media aumentadas. Dice que hasta 200 puede llegar, pero cuando es encima de 100 ya se puede decir que tiene vasoespasmo, y así mismo tener el tratamiento. El diagnóstico también lo vemos con la angiografía por tomografía, en el cual vamos a ver que las paredes
de los vasos arteriales, por ejemplo, esta arterial media, tiene unas reducciones de su diámetro, de su tamaño, así por zonas. Aquí hay un área de estenosis, esta es otra área de estenosis por vasoespasmo. También en la perfusión por tomografía vamos a ver que debido al vasoespasmo, el tiempo del paso de la sangre por las arterias se va a disminuir. Entonces vamos a ver toda esta área van a tener aumentos de la velocidad del flujo y la velocidad se aumenta. Entonces, perdón, el tiempo que pasa por el vaso es mucho más. Entonces, el tiempo está, el flujo va a ir más lento. Y asimismo, se va a ver en el flujo final que hay disminución de su flujo. Y el tránsito por el que pasa cada célula sanguínea es muy lento por ese vasoespasmo. En la resonancia solo vamos a ver cuando ya hay isquemia por ese tránsito del evento de la sangre, porque se disminuyó el diámetro de las arterias, se puede ver la isquemia en la resonancia ya cuando se acabó el tiempo en el que ese recorrido de la sangre puede pasar. Y cuando eso, entonces, decimos, vamos a confirmar con una angiografía, que es el estándar de oro, vamos a ver que hay una reducción del calibre desde el 25 al 50% del calibre normal. Esta es la arteria cerebral anterior, el cual viene de un diámetro determinado y se disminuye el diámetro en su mitad. Aquí la arteria cerebral media también está disminuido su diámetro y aquí en la arteria carótida. Si está reducido, se reduce el diámetro del 25 al 50%, este es el gold estándar para decir, tiene un vasoespasmo. Y todas las sociedades, la sociedad de American Heart Association, la de Stroke, dijeron en el consenso, vamos a hacer algo para que no pase vasoespasmo, para que se mejore la función cerebral después de la hemorragia, para evitar el vasoespasmo, para tratar el vasoespasmo. Y dijeron, se debe administrar nimodipina oral a todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea, con nivel de evidencia A y clase 1, que mejora los resultados neurológicos. Entonces hay que darlo. Lo otro, hay que mantener el paciente eubolémico, con un volumen sanguíneo circulante normal para prevenir la isquemia retardada cerebral. Hay que hacerlo. El Doppler dijeron que es muy bueno para monitorear el vasoespasmo arterial. Las imágenes se debe hacer tomografía por perfusión, resonancia para identificar qué áreas están susceptibles de que estén isquémicas. Los pacientes se deben mantener hipertensos para que el flujo por la hipertensión siempre esté constante a nivel cerebral. Y se debe hacer angioplastia cerebral o terapia vasodilatadora intraarterial en los pacientes que tienen vasoespasmo cerebral sintomático que no responden al tratamiento, sea hipertensivo o el otro tratamiento. Entonces, tenemos que vigilar el vasoespasmo porque posiblemente tenemos que volver a entrar a hacerle algo. Los medicamentos, entonces vamos a tener que, es un bloqueador de canales de calcio, el clorhidrato de nicardipina, que lo vamos a utilizar cuando estemos con un vasoespasmo y lo podemos utilizar intraarterial. El nimodipino es el que a todos los pacientes le tenemos que dar, su dosis es 60 miligramos cada 4 horas. Se debe dar durante 21 días. La milrinona es otro medicamento que se ha utilizado para el vasoespasmo con muy buenos resultados. Es un inotrópico y vasodilatador. Su infusión está acá, pero hay que tenerlo en cuenta porque ayuda mucho. El verapamilo es otro antihipertensivo, bloqueador de los canales de calcio, el cual también nos va a ayudar mucho para el vasoespasmo. Un segundito. Cuando entramos nuevamente para el tratamiento endovascular de un vasoespasmo, cuando vemos que hay un nuevo cambio del estado neurológico, un paciente que estaba bien hablando y empieza a tener confusión, mareo, pierde la conciencia, o un déficit neurológico focal, que empieza sin mover un brazo. Si el Doppler nos dice que las velocidades empezaron a elevar,
y a pesar del tratamiento, si vemos en el AngioTag que hay disminución de su tamaño y podemos ver que a veces hay infarto y aún así debemos entrar. Entonces, lo que vamos a hacer es que el paciente debe ser anestesiado local, perdón, anestesiado general, pues porque vamos a abrir unas arterias que están cerradas y necesitamos que el paciente esté muy quieto. Generalmente entramos por arteria femoral, aunque podemos entrar también por la arteria radial, y tenemos que poner heparina para que en ese momento que vamos a estar dentro del cerebro nuevamente no se vaya a trombozar. Lo que vamos a hacer primero es hacer el diagnóstico. Aquí vamos a ver una arteria cerebral anterior en el cual tiene un diámetro muy disminuido. Esta es la carótida, que también está muy disminuido el diámetro, debería venir de este diámetro, y lo vemos estenótico. Y vamos a ver una cerebral media en su segmento ya M2, M3, en el cual está una lineecita, debía ser como esta. Entonces, un vasoespasmo grave. Entonces, vamos a poner primero, vamos a poner infusión farmacológica intraarterial, subimos con un microcatéter hasta esa parte y infundimos nicardipino o verapamilo. Aquí están las dosis. Posteriormente se hace la infusión lentamente, se vigila todo lo demás, la presión arterial, y posteriormente le hacemos un control de unos 10, 15 minutos para ver si ya abrió. La idea y lo esperado y lo que generalmente pasa es que cuando ponemos esos agentes aquí, el vasoespasmo revierte. Vamos a ver aquí el ejemplo del que teníamos, cómo estaba cerrada la arteria carótida interna, la cerebral anterior y la cerebral media, y posteriormente a la infusión de los medicamentos, cómo recupera su diámetro normal, y el paciente pues va a tener mejoría también sintomática. En este también vamos a ver cómo la estenosis se siguió poniendo los medicamentos y ya recuperó totalmente su morfología normal. Se pueden repetir, estos medicamentos tienen una dosis tope, entonces podemos llevarlo a sus dosis tope para ver su mejoría. A veces no pasa, a veces no se abren y tenemos que entrar con un balón a abrir esa estenosis. Generalmente utilizamos un catéter con balón, uno que le llamamos complaciente. El complaciente es que él se adapta a las morfologías que están cerca. Generalmente un hyperglide es un balón muy bueno para el vasoespasmo. Se pasa con una microguía y se pondría en el lugar donde está la estenosis. Otro balón, que este sí es más fuerte, ese sería para unos vasos rectos. Es un catéter que se llama catéter con balón Maverick, en el cual se abriría en el lugar donde está la estenosis. Por ejemplo, en este paciente que posteriormente a su manejo clínico del todo, posteriormente a la infusión de medicamentos dentro de la arteria, no se dio el vasoespasmo, metimos un balón por una microguía y lo ponemos en el lugar donde está la estenosis. Se infla el balón, generalmente se pone en arterias que son grandes para que no se vaya a romper, como las carótidas internas, las vertebrales, basilar, la cerebral media en su segmento M1, la posterior en su segmento P1, la anterior en su segmento A1. Generalmente las que son grandes, porque estos balones pues son grandecitos y tienen mucho riesgo de ruptura si no se utilizan con cuidado. En este paciente, el anterior, vamos a ver cómo el espasmo que tenía tan grande la arteria cerebral media era un hilito, y posteriormente a la posición del balón, cómo se recuperó su morfología y su diámetro normal. Entonces, el vasoespasmo dice aquí que es muy bueno cuando uno opera por primera vez el aneurisma, ocluye el sangrado, pero el vasoespasmo puede dañar todo el procedimiento anterior. Dice que es muy frustrante. Hay pacientes que en el primer trauma pues están muy bien, se recuperan, van recuperándose, y el vasoespasmo a largo tiempo es que va a hacer el daño. Entonces, tener muy en cuenta que no solo el tratamiento de esta patología es tratar el aneurisma, aunque obviamente hay que hacerlo, sino lo que sigue, que es el vasoespasmo. Es un tratamiento conjunto con la unidad de cuidado intensivo y con los otros colegas. Muchas gracias y nos veremos para el próximo taller. Cualquier duda o pregunta nos la pueden enviar y la responderemos con gusto. Gracias.
Listo.